Buenos días, hermanos, con cada uno de ustedes. Siempre somos bienvenidos al culto dominical, como acostumbramos a hacer en nuestra congregación. Y también, bueno, qué bueno ver aquí a Esteban, su esposa. Creo que por ahí están. Ya, creo que ya están mal mis ojos. Lo siento. Bienvenido, Esteban, Lisa. Siempre es bueno verlos a ustedes, hermanos, aquí. Y a propósito de las visitas, hermanos, también traigo saludos de los hermanos Mostacero, tanto de Luis como de nuestra hermana Ana Laura. De Rich también manda muchos saludos a los hermanos aquí en la iglesia. Y ha sido un buen tiempo. Quiero agradecer también a todos ustedes que han estado orando por el viaje que he tenido. Un tiempo de mucha conexión, mucha bendición entre hermanos del movimiento de las asambleas de hermanos en el mundo, hermanos de Asia, de África, me estoy olvidando, la India y también Europa. Y saludos, siempre ellos dicen, saluden a las congregaciones cuando ustedes regresan de casa. Así que también traigo muchos saludos de ellos, especialmente los hermanos de Etiopía. He participado en algunas de sus reuniones, muy interesante ver cómo el movimiento, los hermanos, el Señor viene usándolos en el mundo con la palabra del Señor. Y esa es una de las primeras cosas que quiero mencionar al entrar a este libro que vamos a estudiar en esta mañana. Así que vamos a orar al Señor, hermanos. Gracias, Padre, te damos esta mañana, gracias por traernos y deseamos, Señor, que tu palabra sea, Señor, de mucha bendición para todos nosotros y desafío en el día de hoy. Guíanos, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las preocupaciones importantes que hay en el movimiento de las asambleas de hermanos en el mundo es con respecto a la palabra de Dios. Es decir, cómo la palabra de Dios está siendo usada para entrenar en la vida cristiana a los hermanos en las diferentes asambleas que existen alrededor del mundo. Es una preocupación importante, ¿no? Y me da mucho gusto que en otros círculos de las asambleas de hermanos hay muchísimo interés y hay muchísimo trabajo en colocar la palabra del Señor en el lugar donde debe estar y usarla para entrenar en la vida cristiana a los creyentes para vivir para el Señor, pero también para servirle. Y ver las diferentes maneras de cómo tanto en India, tanto en África, en Asia se viene desarrollando y predicando el Evangelio y cómo la palabra del Señor sigue creciendo en esos espacios desconocidos para muchos de nosotros, pero no para el Señor, porque su palabra debe ser predicada en todo el mundo. Cuando hemos venido revisando estos libros históricos, estamos regresando a Nehemías, si pueden abrir sus Biblias, en el libro de Nehemías. Y Nehemías es un libro que nos trae muchos episodios de la vida de los judíos. Y aquí vamos a conectar un poco nuestra preocupación el día de hoy con respecto a la palabra del Señor. Porque es la palabra del Señor, la palabra de Dios en la vida del pueblo de Dios. Considero que cuando nosotros revisamos estos capítulos que hemos venido ya desde el capítulo 8, que ustedes recordarán, hace unos días se vino predicando capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. En realidad, hermanos, una de las preocupaciones, por no decir el corazón de las preocupaciones en todos estos capítulos, tiene que ver con la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios en la vida del pueblo de Dios, en este caso con Israel y a nosotros hoy en día, los cristianos, la palabra de Dios en el pueblo de Dios. Y le decía a modo de testimonio por parte de los hermanos que vienen sirviendo al Señor en otras partes del mundo, en el movimiento de las asambleas de hermanos, pues este asunto de la palabra de Dios en la vida del pueblo de Dios seguirá siendo siempre una preocupación importante. Y debería ser una preocupación importante a nivel personal, pero a nivel de congregación también. Y justo la historia que vamos a leer hoy día tiene que ver una preocupación honesta con respecto a la palabra de Dios dentro de la comunidad de creyentes, en este caso como Centro Bíblico Trujillo. La palabra de Dios
Si nosotros tuviéramos que hacer un diagnóstico de nuestra congregación, Centro Bíblico, a nivel personal y a nivel corporal, todos los hermanos aquí en Centro Bíblico, bueno, están todos aquí, se van a salvar los hermanos que han ido a Menocucho, pero vamos a pensar aquí en nosotros. Si tuviéramos que hacer un diagnóstico de nuestra querida iglesia Centro Bíblico a nivel personal y a nivel corporal, ¿qué tuviéramos que revisar para conocer nuestra realidad espiritual, material, familiar y otros? ¿Qué creen ustedes que tendríamos que revisar primero? ¿Qué tendríamos que revisar nosotros como congregación para conocer nuestra realidad como iglesia a nivel ya sea espiritual, material, aunque todo está involucrado, a nivel familiar y otros? Saben que una de las cosas que se hizo en este encuentro, que estuvimos reunidos ahí con los hermanos de varias partes del mundo, tiene que ver un poco con esto. ¿Qué hacemos con la palabra del Señor a nivel personal y a nivel de congregación y a nivel de movimiento en los planes del Señor en el mundo? ¿Qué hacemos con la palabra del Señor? Entonces, cuando uno va revisando los capítulos que hemos visto, el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, nos damos cuenta de que una manera de conocer la realidad de cada uno de nosotros delante de Dios tiene que ver con la palabra. Por lo que hace o deja de hacer por la palabra del Señor. Entonces, si tú y yo tendríamos que hacer una evaluación de nuestra vida a nivel de congregación, y vamos a ir pensando en esa categoría de grupo, de cuerpo, porque los textos que venimos revisando desde el capítulo 8, 9 y 10 apuntan a un cuerpo de creyentes, en este caso los cristianos expresados en una comunidad de creyentes como una iglesia local. Si nosotros empezamos a pensar en nuestros desafíos como iglesia, en nuestros pecados, en nuestro decrecimiento, en nuestra falta de ánimo, en nuestra falta de amor, en todos los aspectos relacionados a la vida cristiana, saben, hermanos, siempre va a estar conectado lo que tú y yo hacemos con la palabra del Señor. Menos mal que esa es una buena manera de evaluar y reflexionar nuestra vida. Porque si los problemas y todos los problemas que nosotros tenemos, difícilmente pondremos primero el rostro de otras personas o ministerios si queremos conocer la realidad de nuestra vida y nuestra congregación, porque si lo haces, te recomiendo que busques otros lugares. Porque normalmente cuando tratamos de pensar en nuestra realidad como creyentes en una comunidad como esta, el Centro Bíblico, por lo general lo primero que viene a nuestra mente son los rostros de otras personas o de otros ministerios. Y por eso digo, si nosotros empezamos a reflexionar sobre nuestra realidad desde ese punto de vista, pues te recomiendo que busques otros lugares y te advierto que si sigues haciendo lo mismo, repetirás el mismo círculo. Porque hermanos, si bien es cierto, las personas nos pueden desanimar en la vida cristiana, las circunstancias pueden influir en nuestra vida cristiana, pero hermanos, siempre va a ser determinante lo que tú y yo hacemos con la palabra del Señor. Y menciono estos detalles porque los textos que vamos a leer hoy día están, es como si los capítulos anteriores que hemos venido revisando, por ejemplo el capítulo 8, vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos venido trabajando. En el capítulo 8 se dijo bien claro que el regocijo cristiano tiene que ver con el entendimiento y la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros pensamos en vidas de creyentes y como una comunidad de creyentes como Centro Bíblico, podríamos decir, por ejemplo, Centro Bíblico es una comunidad que se regocija en el Señor, que podemos nosotros mirar desde lejos. Estos hermanos vienen sonrientes. Mira cómo son los hermanos del Centro Bíblico. Porque si falta el regocijo en la vida cristiana, el problema tiene que ver con lo que tú y yo hacemos con la palabra del Señor.
Porque el regocijo cristiano está directamente relacionado con el entendimiento y la obediencia de la palabra del Señor. Y creo que aquí, viendo desde un punto de vista puramente humano, consideramos que el entendimiento y la obediencia a la palabra del Señor tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo, pero a veces uno de los problemas con esto tiene que ver con nuestra falta de comprensión de la palabra del Señor. Y no solamente como un punto de vista puramente educativo, sino viendo realmente la realidad de la vida de todos nosotros. En el capítulo 9, que es justo el capítulo que vamos a revisar, el capítulo 10, el siguiente, pero en el capítulo 9 hemos venido reflexionando que Dios cumple sus promesas de gracia porque Él es fiel a pesar de la rebeldía de su pueblo. Es lo que hemos visto el domingo pasado. A pesar de que el pueblo de Dios es rebelde, Dios cumple sus promesas de gracia porque Él es fiel. Ahora tenemos al pueblo de Dios y entramos al capítulo 10. Y quiero por favor que ponga ahí su Biblia abierta en el capítulo 10. Porque ahora tenemos al pueblo de Dios deseosos de escuchar la palabra del Señor y obedecerla. Conscientes de la misericordia de Dios y su esperanza de que Él cumple totalmente sus promesas. Pero fíjense este detalle, hermanos, cuando hablamos acerca de qué hacemos con la palabra del Señor a nivel personal y a nivel de congregación, siempre va a existir esos dos elementos. Primero lo que Dios hace y lo que Dios espera de nosotros. Porque si nosotros lo miramos al contrario, la vida cristiana, es decir, estamos afanados en lo que hacemos para Dios, ¿saben qué? Vas a terminar desanimado, nos vamos a cansar y vamos a terminar en una vida cristiana de puras cosas que hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y nunca vamos a poder descansar en la gracia del Señor. Pero cuando nosotros vemos la gracia de Dios perdonándonos, amándonos a pesar de que nosotros somos pecadores, capítulo 9, Dios se mantiene fiel con su gracia, con sus misericordias. Dice muchas misericordias, se menciona ahí. A pesar de que nosotros vivamos de esta manera, entonces nosotros debemos tener un influjo natural para obedecer y seguir al Señor. Entonces, desde esa perspectiva, entramos al capítulo 10, donde el pueblo de Dios parece estar comprometidos, parece. Porque la relación de Dios con su pueblo estaba quebrantado. ¿Recuerdan ustedes? No hemos visto todos los capítulos de estos libros. ¿Recuerdan ustedes lo que está pasando con el pueblo de Dios? Ellos habían sido expulsados de su tierra y Dios, fiel a sus promesas, los regresa nuevamente. Pero hay algo que el pueblo de Dios tiene que poner en primer lugar y es reflexionar de cómo está su relación con Él. Y cuando esto ocurre, desde Nehemías desde el capítulo 1, desde Esdras, el primer capítulo, hay una preocupación latente en reflexionar en cómo está nuestra relación con el Señor. Y el capítulo 10 está justamente en esa misma dirección, pero de una manera mucho más práctica. Realmente el capítulo 10 que vamos a ver el día de hoy es un capítulo bastante sencillo, básico para la vida cristiana y siendo para mí esencial para la vida cristiana, y eso lo vamos a ver con más detalle, porque este capítulo tiene que ver básicamente con una relación sumisa a la palabra del Señor. Cuestión básica de la vida cristiana, pero a la vez esencial para uno vivir como Dios quiere. Y cuando pensamos en este asunto de la relación del pueblo de Dios con su pueblo, este asunto de tener esta cercanía nos recuerda lo que la misma palabra del Señor en Jeremías, capítulo 31, ahí lo tengo en la pantalla, capítulo 31, Jeremías 31, del 31 al 34, pero básicamente esta parte, cuando el profeta está mirando al nuevo pacto, y a este nuevo pacto, versículo 33 dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor.
Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo le animo que lea toda esta sección, aunque aquí todavía no está empezando, diríamos, el nuevo pacto, pero se mantiene la cuestión esencial de Dios queriendo tener una relación íntima que está ligada básicamente en la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, conforme vayamos reflexionando en esta mañana, pensemos a nivel personal. ¿Qué hacemos con la palabra del Señor a nivel tuyo, personal, mío, y a nivel de iglesia? ¿Qué hacemos con la palabra del Señor? Así es que la historia comienza de una manera bien sencilla. Capítulo 9, versículo 38, que es el encabezado para todo el resto que viene en este capítulo. Y voy a leer, estoy leyendo en la Reina Valera 60, aunque algunas veces vamos a revisar la NTV en algunos versículos. Pero el versículo 38 dice así. Versículo 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Añada a la lectura el versículo 28 del capítulo 10. Capítulo 10, versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra de la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y entendimiento. Mira lo que está pasando aquí. Porque el escenario, recuerdan ustedes el capítulo anterior, el escenario sigue siendo el mismo. El pueblo de Dios está reflexionando primero y reflexionaron sobre la importancia de obedecer a la palabra del Señor que produce regocijo en la vida. El capítulo 9, profundamente el pueblo de Dios está reflexionando en todos sus pecados, en todo lo malo que han hecho desde los antepasados, sus padres, y de cómo las muchas misericordias del Señor las sostiene hasta el día de hoy, hasta ese momento. Es el mismo escenario, y en ese mismo escenario esta historia concluye con algo que nos va a sorprender a todos. Porque el pueblo de Dios, después de reconocer su pecado y de las muchas misericordias que Dios ha mostrado, el versículo 38 dice, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos. Y dice, firmada por nuestros príncipes. O sea, noten ustedes lo que está pasando acá. O sea, el pueblo de Dios ha reflexionado profundamente sobre su condición y relación espiritual con Dios. Y han encontrado un problema, bueno, varios problemas, que eso lo vamos a ver en esta mañana. Varios problemas, han encontrado varios problemas, pero están decididos a honrar a Dios a través de la obediencia. Están decididos, y no solamente están decididos, sino están comprometidos hasta afirmar. ¿Qué les parece que después del culto hacemos un padrón de firmas? Así como en nuestro Perú están acostumbrados a hacer padrones de firma para sacar a un presidente, para sacar bueno, ahora senadores, que hay un montón que están entrando. Pero noten la solemnidad aquí, hermanos. Y este asunto quiero que lo rescatemos esta mañana. Ha sido mi oración mientras yo venía reflexionando sobre este texto. Ha sido mi oración para cada uno de nosotros que realmente estemos dispuestos a poner nuestra firma, entre comillas, nuestro compromiso delante del Señor de lo que vamos a escuchar en esta mañana. Y debe ser el mismo compromiso cada vez que leemos las Escrituras. Nosotros hacemos, dice, un compromiso, se refiere a todo el pueblo en su totalidad. No hay nadie, aunque después va a mencionar algunas cláusulas específicas, pero todo el pueblo de Dios se va a poner una regla sencilla. ¿Cuál es la regla sencilla
que se va a poner el pueblo de Dios en ese momento. ¿Cuál es la regla sencilla? Dice, todos están firmando el documento. Versículo 28, están firmando los documentos. Y el versículo 29, que vamos a regresar después, pero solamente quiero mencionar rápidamente, dice, jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardaría y que cumplirían todos los mandamientos. Les pregunto, ¿cuál es la regla sencilla que el pueblo de Dios está dispuesta a firmar? Obedecer la palabra del Señor. Obedecer la palabra del Señor. Esta escena parece una renovación de pacto, aunque no es una renovación de pacto propiamente, pero está en su corazón, en el sentido de que el pueblo de Dios ha reconocido sus pecados, ha reconocido la misericordia del Señor y ahora ellos están dispuestos, dice, hacemos fiel promesa, el mismo versículo 38 del capítulo 9, hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes. Es como si, como les decía anteriormente, tuvieran un padrón ahí y todos están dispuestos a firmar con sus sellos en él, con la confirmación de ser fiel al Señor, así como Abraham lo fue. Capítulo 9, versículo 8, eso se trabajó la semana pasada. Así como Abraham lo fue, ahora el pueblo de Dios quiere igual hacer lo mismo. Y para que nadie quede excluido, miren ustedes el capítulo 10, versículo 1. Los que firmaron fueron, ahí está, primero Nehemías, el gobernador. Y de ahí empieza una lista grande hasta el capítulo 27, toda una lista, el versículo 28, versículo 27. Versículo 28 se menciona otras cosas más, a otros más, para nadie quedar fuera de esta firma de todos a su compromiso elemental de obedecer al Señor. Y pareciera que solamente había una condición, versículo 28, por lo menos una doble condición. Versículo 28 menciona y dice, todos los que habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Es decir, pareciera que estaba en referencia a aquellos que tenían comprensión y discernimiento de la palabra de Dios, a aquellos que estaban dispuestos a no comprometerse con pueblos vecinos y obviamente que quieren participar. Pero además de esto, esta firma de compromiso, versículo 29, se menciona una maldición y un juramento. Esto es muy común en la gente de la época, cuando hacían juramentos a nivel grupal. El versículo 29 dice, y se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de Moisés a sus siervos. Y esta otra parte, prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas, los decretos del Señor nuestro Dios. ¡Qué escena impactante! ¿Se pueden imaginar ahí? Están todos los líderes, están todos los líderes, sacerdotes y tanto líderes políticos y todos. Está el pueblo, están las familias, están los hijos, todos los que tienen discernimiento, comprensión de la palabra del Señor. Obviamente aquí no están incluyendo a los más pequeñitos, pero están todos aquí, están todos comprometidos, firmando un compromiso delante del Señor de obedecer al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor. Qué escena impactante y qué escena que nos debe llevar a la reflexión a nosotros como pueblo del Señor. Ellos están dispuestos a hacer todo lo contrario de lo que hicieron sus antepasados. Recuerden ustedes el capítulo anterior. El escritor hace memoria de todas las faltas que hace el pueblo del Señor y ahora ellos dicen, nosotros que estamos aquí en pie, con todas nuestras familias, con todos nuestros jóvenes, con todos, ahora no queremos nosotros repetir lo que nuestros padres desobedientes hicieron. Nosotros ahora queremos marcar una historia diferente que está determinada
por lo que hacemos con la palabra del Señor. Hermanos, esto es tan contemporáneo. Lo hicieron en un momento específico el pueblo del Señor, pero es tan contemporáneo para nosotros. Y la decisión de obediencia tiene cosas específicas. Y esto nos va a corregir una mala forma de entender nuestra relación con el Señor o nuestra obediencia al Señor. A veces nosotros nos golpeamos el pecho, qué malos que somos, qué perdidos que somos como creyentes, pero no somos capaces de identificar de qué cosas estamos arrepintiéndonos. Y miren la decisión a partir del versículo 30 de obediencia, tiene cosas concretas. No he puesto todas ahí, pero hay algunas que se mencionan. El versículo 30, por ejemplo, que es un capítulo que ustedes ya han visto anteriormente sobre este asunto. Lo que está pasando aquí es que el pueblo de Dios se arrepiente de sus pecados, pero empiezan a enumerar en qué cosas han fallado. Es decir, ellos no se arrepienten de todos los pecados, de su condición adánica. No, ellos se arrepienten de las cosas que están fallando. Y se menciona, versículo 30, no al matrimonio mixtos. Si usted quiere un poquito más de explicación de esto, revisen unos 3 mensajes atrás que han explicado sobre el tema de que el Señor realmente no estaba en contra de los matrimonios mixtos, sino estaba en contra de la idolatría que traía de esas uniones en esa época. El versículo 31, que el pueblo de Dios va a respetar el día de reposo, porque estaban obviamente haciendo todo lo contrario. Y cada cosa que ellos se comprometen es de lo que ellos estaban fallando. ¿Recuerdan ustedes los matrimonios? Todos los judíos, casi la mayoría de los judíos, habían entregado a sus hijas para hijos casándose con personas que no son del pueblo del Señor. Era un pecado tremendo. 31, respetarán el día de reposo. Versículo 32 al 33, se menciona acerca de un pago que tenían que hacer cada año al templo. Se comprometieron, porque eso estaba establecido en la ley del Señor. Todo lo relacionado obviamente al santuario. Versículo 34, asignar a personas para proveer la leña para los sacrificios del santuario. La ley contempla que en el santuario siempre debería haber fuego, pero para que haya fuego debe haber leña. Entonces ellos empiezan a comprometer familia por familia para proveer. Versículo 35, traer las primicias al templo. Otra cosa que estaban fallando, versículo 36, traer a los primogénitos. En el caso de los hijos se pagaba un impuesto y en el caso de los animales eran entregados para los sacrificios. Era una manera de cómo ellos afirmaban a Dios como la fuente de toda su bendición y que merece toda prioridad de adoración. El versículo 37, todavía hay mucho más ahí. El versículo 37 dice, hay más primicias que dar sobre la masa, hay ofrendas, hay diezmos y hay otra lista más de cosas que el pueblo de Dios estaban fallando. Esto también es aleccionador para nosotros, porque el pueblo de Dios, consciente de lo que estaban fallando, ahora ellos dicen, se comprometen, Señor, vamos a hacer esto. Pero lo más interesante de esto, hermanos, es cómo concluye la historia. Versículo 39. Versículo 39 dice, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Pero noten subrayen en su Biblia la última parte que justamente le he puesto aquí en grande para todos nosotros. Dice, todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. La traducción que estás leyendo, Reina Valera 60, dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Así concluye esta historia. Esta historia tan relevante que viene desde la confesión. Viene desde la confesión y desde el reconocimiento de Dios en sus vidas, de las misericordias de Dios. Ahora están en un punto donde ellos identifican en qué cosas han fallado delante del Señor y dicen, vamos a hacer un alto y vamos a firmar. Van a firmar y lo que básicamente se están comprometiendo es obedecer al Señor al pie de la letra.
en todo lo que el Señor les había mandado, y ellos empiezan a hacer la lista de cosas. ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de esta historia que el pueblo de Israel hizo en su momento? ¿Qué aprendemos nosotros? Si bien es cierto, no vamos a proveer leña, ¿no? No vamos a traer leña el día de reposo y una serie de cosas que están contempladas en la ley, pero ¿qué aprendemos de lo que el pueblo de Dios está haciendo en este momento? Pues la enseñanza es esta, hermanos, bien sencilla para todos nosotros. Que la obediencia piadosa es una marca esencial de los cristianos que tienen una relación con Dios. Y a propósito puse obediencia piadosa, porque lo que ellos están haciendo es una muestra tangible, el pueblo de Dios, lo que están haciendo es una muestra tangible de su obediencia, pero con un temor y una reverencia y honra al Señor, que están dispuestos a decir, mira, en esto hemos fallado y en esto queremos obedecerte. La obediencia piadosa es una marca esencial de los cristianos que tienen una relación con el Señor. Como les decía anteriormente, esta lección o enseñanza que aprendemos en esta historia destruye a aquellos creyentes, mejor en forma figurada estoy hablando, destruye en el sentido de las perspectivas de muchos cristianos que lloran por su pecado, que lloran por su pecaminosidad, que reconocen públicamente que son pecadores, pero no hacen nada para mostrar frutos de arrepentimiento. Y nos gusta a todos, hasta a mí, nos encanta solo compararnos con la naturaleza adánica. Todos somos pecadores, claro que sí. La palabra del Señor lo afirma N veces sobre el tema de que todos somos pecadores, pero no hacemos nada para mostrar frutos de cambio. No estamos dispuestos a trabajar en ellas. Porque la reconciliación genuina con Dios, mira lo que está pasando, el pueblo de Dios está reconciliándose con Dios. Esta reconciliación está sanando esa relación quebrada que había entre el pueblo de Dios y su Dios mismo. Incluye de cómo hemos dañado esa relación. Mira, pongan ese detalle de cómo hemos dañado esa relación y cómo invertimos en ella para cambiar para la gloria del Señor. Y este aspecto de hacer algo para, este es otro detalle importante. Porque cuando el pueblo de Dios decide arrepentirse y dice, nosotros vamos a cambiar esto y aquello, pero toda esa lista de cosas que ellos están demarcando, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? De la misma palabra del Señor. ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo, como creyente, quiero restablecer mi relación con el Señor, he identificado en qué he fallado, pues yo debo trabajar en ella de acuerdo a los términos de Dios. ¿Saben por qué? Porque nos encanta trabajar en nuestros términos. No podemos ni mirarnos muchos creyentes en esta congregación. ¿Y por qué? Bueno, no me refiero a la miopía, que yo tengo miopía. Si me saco el lente no lo veo a nadie. Y nosotros queremos restablecer una relación quebrada con Dios primero y con otros hermanos, pero en nuestros términos. Y el Señor dice, no funciona así. Esto no funciona. Lo que, claro, te puede dar tiempo. Y hasta podemos decir, bueno, es que yo soy así. Yo funciono de esta manera. Preocúpate si esos son los términos del Señor. Hermanos, este asunto de que la obediencia piadosa es una marca esencial de los cristianos, del pueblo de Dios, que tienen una relación con el Señor, hermanos, es que no vemos otra manera de cómo el pueblo de Dios se relaciona con Dios mismo, sino es a través de una obediencia piadosa al Señor.
Revisen las páginas de la Biblia. No hay otra manera. Obviamente, si nosotros queremos hacer de otra manera, es que estamos en falta. Y necesitamos reconocer lo que Primera de Juan dice, que nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces nosotros necesitamos regresar a lo que Dios siempre ha esperado en esta relación con Él, una obediencia piadosa. El mismo Evangelio lo dice de muchas maneras. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 10, el 9 y el 10 menciona que por gracia nosotros somos salvos y esto no es de nosotros, es un don de Dios y hemos sido salvados para andar en novedad de vida. Es decir, la obediencia piadosa está en el mismo corazón del Evangelio. Aunque para otros les puede parecer esto pasado de moda, pero hermano, la vida cristiana, el Evangelio mismo, exige no otra cosa que no sea una vida de obediencia piadosa para el Señor. Romanos capítulo 6, versículo 13, versículo 19, muestran la radicalidad con la que el cristiano debe vivir para Dios, siendo, dice, un sacrificio vivo. Miren, quiero decir dos cosas más para terminar. Si la obediencia piadosa es una marca esencial de los cristianos que tienen una relación con Dios, pues una primera implicancia de esta verdad, hermanos, es que las áreas más difíciles de la obediencia hacen que la vida cristiana sea distintiva. ¿A qué me refiero con esto? Miren los judíos. Ellos identificaron áreas difíciles de obedecer a Dios y decidieron hacer algo. Los cristianos podemos hacer lo mismo. Y deberíamos preguntarnos en esta mañana, ¿dónde nos cuesta más obedecer? ¿En qué área de nuestra vida? ¿Qué área de nuestra vida nos cuesta obedecer más? Y la palabra del Señor nos responde automáticamente, hazte cargo. Obedece al Señor. Como centro bíblico, ¿qué áreas de nuestra vida y como cuerpo de hermanos aquí nos cuesta más obedecer? ¿Qué haremos? Pues tenemos dos opciones. La opción que Santiago condena en el capítulo 1 de Santiago. Podemos ser simples oidores de la palabra y no hacedores. Esta mañana, recordando que la obediencia piadosa es una marca esencial de nuestra relación con Dios, hermanos, la vida cristiana no puede permanecer en una relación invadida por el pecado. La vida cristiana, la relación con nuestro Dios debe ser marcada por una obediencia piadosa. Y eso, hermanos, nos debe llevar a hacernos cargo de nuestra vida. Deja de poner el rostro de las personas cuando quieres pensar en por qué estás mal como creyente. Deja de poner los rostros. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos ha dado ya ni siquiera un secreto, este es como abierto para todos. Obedece al Señor. Sigue al Señor fielmente. Y esto está ligado con la otra cosa que voy a mencionar. Que una iglesia saludable es cuando obedece piadosamente la palabra del Señor. A veces nosotros podemos estar preocupados de muchas cosas en la iglesia, hermanos. Falta esto, falta esto, falta esto, falta esto, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta aquí el ministerio de la alabanza, el coro, las mismas caras, las mismas personas, el ministerio, que esto, que mucho calor, que los ventiladores no sirven, que se apaga el proyector, y encima tengo que toparme con esos dos ancianos de la selva que están aquí, no sé, podemos poner un montón de cosas, hermanos.
el punto que el Señor nos está diciendo en esta mañana es: ¿qué hacemos con su palabra? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo con su palabra? Y carecemos de muchas cosas en nuestra congregación. Como decía hace dos domingos atrás que se escuchó un mensaje, tenemos problemas en nuestra iglesia, nos falta esto, no de cosas, sino nos falta amor, nos falta un montón de cosas. La respuesta, hermanos, no está en otra cosa más que qué hacemos con la palabra del Señor. Y si como iglesia madura en el Señor nos respondemos a través de esta pregunta y esta respuesta, entonces sí vamos a saber qué hacer. Una iglesia que crece, una iglesia saludable, una iglesia que madura, tiene que ver en qué hacemos con la palabra del Señor. De una manera específica. Tiene que ver el problema de cómo aplicamos la palabra del Señor en nuestra vida espiritual. El nivel de espiritualidad que podemos encontrar en una congregación local no tiene que ver necesariamente con los magníficos dones que Dios nos puede dar, sino en qué hacemos con su palabra a nivel personal y qué hacemos como iglesia. La obediencia determinada, piadosa, es lo que marca nuestra relación con el Señor, no las personas, no los programas, no el lugar, no tantas otras cosas que tú puedes mencionar. La obediencia determinada, piadosa, es lo que marca el tipo de relación que nosotros queremos tener con el Señor. Entonces, queridos jóvenes, si tú estás buscando no sé qué cosa para crecer en el Señor, para que tu vida sea diferente, pues ni siquiera te voy a decir que es un secreto. Bueno, aquí está la palabra del Señor bien claro. Obedece al Señor. Obedezcamos al Señor. Y en relación con la iglesia, la adoración colectiva es más que solo eso. O sea, a veces nosotros pensamos, nos juntamos nosotros como iglesia, adoramos al Señor. Recuerden lo que el pueblo de Israel termina diciendo: no vamos a abandonar el templo, la casa del Señor, no lo vamos a dejar, porque eso implica un montón de cosas, traer cosas, servir cosas, utilizar cosas, no lo vamos a hacer. O sea, eso obviamente en relación con nosotros como iglesia, nuestra adoración colectiva como congregación es más que solo eso, tiene que ver con nuestra obediencia a la palabra del Señor, la obediencia de la palabra del Señor dentro del cuerpo de una iglesia local, centro bíblico. Hermanos, seamos una iglesia que obedece al Señor. Seamos una iglesia que seamos distintivamente diferentes cuando obedecemos la palabra del Señor. Entonces, ¿quieres crecer? Obedece. ¿Quieres prosperar en tu vida? Obedece. Cuidado con pensar solamente en dinero aquí. ¿Quieres madurar? Obedece al Señor. Claro, es más fácil para nosotros. Si estás en tu matrimonio y dices, quiero crecer y quiero madurar, Señor, llévalo a mi esposo. Ese es más fácil de pedir, ¿no? Claro, llévalo. Y lo viceversa, llévalo a mi esposa. Si todos haríamos ese tipo de oración, no sé quién quedaría aquí en Centro Bíblico. Pero no, hermanos. ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? Obedece la palabra del Señor. Lo que haces con la palabra de Dios determinará el tipo de relación que tienes con Él, y eso se verá en tu vida diaria. Hermanos, concluyo con esta letra de canción que siempre la cantamos. Es un corito que a mí me trae mucho recuerdo y determinación en mi vida cristiana desde muy joven, desde niño diríamos. El asunto de decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Que esa letra de esa canción, hermanos, se traduzca en lo que hemos aprendido hoy día. Obediencia piadosa al Señor. Es la marca esencial de nuestra relación con el Señor. Vamos a hacer una iglesia como Dios quiere,
cuando obedecemos la palabra de Dios. Basta de que vivamos al margen de la palabra del Señor. Basta que nos conozcan como personas que no obedecemos al Señor. Es tiempo de que ahora, como el pueblo de Israel en su momento, se puso de pie. Bueno, se puso de pie espiritualmente y dijeron, aquí, esto es lo que hemos fallado, esto es lo que vamos a hacer. Y no vamos a descuidar las cosas de Dios en nuestras vidas. Hermanos, el mismo apóstol Pablo en el Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas. Hemos decidido seguir a Cristo y no volvemos atrás. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Reconocemos, Señor, que hemos fallado en nuestro intento de vivir para ti, Señor. Tal vez, Señor, en nuestra desidia espiritual. Pero hoy, Señor, queremos, con la ayuda tuya, Señor, queremos decirte, Señor, que quiero seguirte. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Queremos obedecerte. Como iglesia, Señor, queremos obedecerte. Y queremos vivir para ti. Ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les guarde, hermanos. Dios les bendiga.